Bienvenidos a Crónicas de Arrakis. Lo que escucháis no es historia. Es el eco de la sangre derramada en las arenas del tiempo. Cuando el dios emperador murió, su senda de oro se fracturó. La humanidad, liberada de su yugo de milenios, se precipitó a la oscuridad entre las estrellas en el caos que llamamos la dispersión. Se fueron como hombres, regresaron como monstruos. De ese vacío aullante, de ese exilio de terror, volvieron las honoradas matres. Eran la antítesis de las Bene Gesserit, un culto de furia y dominación sexual, una tormenta que consumía mundos enteros. El viejo imperio tembló. Las Bene Gesserit, maestras de la intriga, se vieron superadas por la fuerza bruta. Las máquinas pensantes, el enemigo antiguo, observaban desde las sombras. Y los Bene Tleilax, los amos de la carne, vieron en el apocalipsis una oportunidad. Los Tleilaxu, que siempre jugaron a ser Dios en sus tanques Axlotl, que traficaban con la vida y la muerte, que cultivaban golas y danzarines rostro, sabían que necesitaban un arma nueva. Las honoradas matres eran rápidas, brutales e inmunes al poder de la voz. ¿Cómo se combate a un depredador que ha superado al humano? La respuesta Tleilaxu fue, como siempre, una blasfemia. Una abominación nacida del orgullo. Decidieron que no bastaba con replicar al hombre. Había que superarlo, fusionándolo con la pesadilla. En los mundos secretos de Tleilal, bajo soles artificiales que nunca conocieron el calor de un sol verdadero, comenzaron los experimentos. Tomaron el genoma humano, la chispa de la conciencia, el tormento de saberse vivo, y lo mezclaron con algo más antiguo. Algo que cazaba en la oscuridad primordial mucho antes de que el hombre soñara con imperios. Tomaron el ADN del felino, no del león domesticado, sino del depredador puro, de la máquina de matar perfecta que la naturaleza había diseñado. Los Tleilaxu buscaron unir la inteligencia obediente de un esclavo con los instintos salvajes e implacables de la pantera. El proceso fue un horror. Los tanques Axlotl, esos úteros profanados que daban a luz a los muertos, ahora gestaban quimeras. Injertos embrionarios, manipulación neural, condicionamiento químico para asegurar la lealtad y suprimir el libre albedrío. Querían un arma que obedeciera. Pero al mezclar la conciencia con el instinto asesino, no crearon un soldado. Crearon un demonio consciente. El resultado fue el futar. Eran bípedos, pero su musculatura era una blasfemia contra la anatomía humana. Se movían con una velocidad antinatural, un deslizamiento silencioso que desafiaba la física. Su piel, cubierta por un vello áspero, y sus ojos, capaces de perforar la oscuridad absoluta, delataban su herencia. Sus manos terminaban en garras retráctiles, y su dentadura estaba hecha para desgarrar, no para hablar. Pero lo más aterrador no era su cuerpo, sino su mente. Los Tleilaxu, en su arrogancia, les dejaron conciencia. Lo suficiente para entender órdenes, para sentir miedo, para odiar. El futar sabía que era una creación, sabía que era un esclavo. Sentía el condicionamiento neural como una cadena de fuego alrededor de su alma. Su inteligencia estaba deliberadamente limitada, porque sus creadores temían que, si un futar alcanzaba la autoconciencia plena, su poder físico lo haría imparable. Eran seres nacidos en la confusión y el tormento. Poseían la ferocidad del animal, pero también la angustia del hombre. Fueron entrenados para cazar humanos. Les enseñaron a oler el miedo, a percibir las feromonas de la adrenalina. Podían rastrear a un enemigo por el latido de su corazón a través de muros de plascreto. Un guerrero Bene Gesserit, entrenado en el Prana Bindu, podía controlar su cuerpo, pero no podía evitar oler a presa. Los futars eran el cazador definitivo. Los Tleilaxu los desataron primero en mundos rebeldes, como prueba. Batallones enteros de soldados desaparecían en una sola noche, dejando solo el silencio y el olor cobrizo de la sangre. Se movían en la penumbra, susurros de muerte que destrozaban la moral antes de destrozar los cuerpos. Eran la respuesta Tleilaxu a las honoradas matres. El depredador perfecto para cazar a la depredadora alfa.
Los Tleilaxu celebraron su creación. Habían forjado un arma viva que superaba al Sardaukar, más letal que un danzarín rostro. Estaban listos para enfrentar la tormenta que regresaba de la dispersión. Pero no entendieron lo que habían hecho. No crearon un arma, crearon una tragedia. Una vida sin amor, sin compasión, sin propósito más allá de la obediencia. Un ser que cazaba por orden, pero que en el silencio de su jaula soñaba con desgarrar la garganta de sus amos. La guerra contra las honoradas matres fue un incendio que devoró galaxias. Eran la plaga, el grito de la humanidad liberada convertido en odio puro. Y en medio de esa tormenta de fuego, los Tleilaxu soltaron a sus bestias. El futar. Cuando se encontraron por primera vez en el campo de batalla, el universo contuvo el aliento. Las honoradas matres, acostumbradas a que los hombres cayeran ante ellas por el terror o el deseo, se encontraron con algo que no deseaba nada, salvo matar. Los futars no eran seducidos, no eran intimidados. Eran la antítesis de la pasión que movía a las matres. Eran el vacío frío del instinto. Las crónicas de batalla hablan de masacres silenciosas. Los futars se movían como fantasmas entre las filas enemigas. Su velocidad era tal que parecían teletransportarse. Un instante, un guardia de élite matre estaba en pie. Al siguiente, era un cuerpo desmembrado antes de que pudiera emitir un sonido. Su habilidad para percibir las emociones humanas les daba una ventaja táctica aterradora. Sabían dónde atacar, quién era el líder, quién dudaría. Por un tiempo, funcionó. Los mundos protegidos por guarniciones futar resistieron la marea. Las Bene Gesserit, observando desde la distancia, tomaron nota de esta nueva y terrible variable en la ecuación del poder. Pero la arrogancia Tleilaxu tenía un precio. Los futars eran armas, no estrategas, eran dependientes. Necesitaban a los que los hicieron para darles órdenes. Su inteligencia limitada, diseñada para mantenerlos dóciles, fue su perdición. Las honoradas matres aprendieron. Eran brutales, pero no estúpidas. Se dieron cuenta de que las bestias eran solo eso, bestias con correa. Adaptaron sus tácticas. Dejaron de luchar contra los futars. Empezaron a cazar a sus amos Tleilaxu. Con los maestros Tleilaxu muertos, los futars caían en la confusión. Su programación neural gritaba órdenes que ya nadie daba. El vínculo se rompía y la criatura, el híbrido atormentado, quedaba paralizado por la indecisión. Su ferocidad se convertía en pánico. Era un perro de guerra sin amo en mitad del fuego cruzado. Y entonces, las honoradas matres cometieron el acto de dominación final. No exterminaron a los futars. Eso habría sido un desperdicio. Hicieron algo peor. Los capturaron, los rompieron, los esclavizaron. La criatura diseñada para ser el terror de las honoradas matres se convirtió en su mascota. El cazador definitivo fue degradado a animal de guardia, a bestia de foso para espectáculos de gladiadores. Los Tleilaxu, los que quedaban escondidos, vieron cómo su mayor logro, su blasfemia perfecta, era paseada con cadenas de oro por las mismas mujeres que debían destruir. Fue la ironía final, la burla cósmica que tanto amaba el destino. El tiempo pasó. Los Tleilaxu fueron destruidos, asimilados, borrados de la historia. Las honoradas matres se fusionaron con las Bene Gesserit. Los imperios cayeron y otros se alzaron. Y los futars, sin amos que los ordenaran, sin propósito que los guiara, se extinguieron lentamente. Los últimos registros de la saga, las crónicas recuperadas de Rakis y más allá, hablan de unos pocos supervivientes, vistos en los mundos olvidados de la dispersión, vagando por las ruinas, confundidos, demacrados, depredadores sin presa, bestias con almas rotas. Se decía que buscaban algo, que susurraban con voces guturales una y otra vez la misma pregunta. ¿Dónde están los que nos hicieron? Buscaban a sus dioses, a sus creadores Tleilaxu, quizás para obedecerlos, o quizás, finalmente libres de su programación, para matarlos. Nunca lo sabremos. El futar desapareció. Su legado no es de gloria, sino una advertencia.
son el símbolo más puro de la tragedia de la manipulación genética en Dune, la creación de vida sin amor, la forja de un alma solo para ponerle cadenas. Eran el horror de ser consciente, pero no libre, una quimera de instinto y razón, destinada a caminar por el universo sin pertenecer a ninguno de los dos, hasta que la oscuridad, finalmente, reclamó su creación fallida. Las crónicas de la dispersión están manchadas con la sangre de experimentos como el Futar. El universo es vasto, y los errores de nuestros ancestros son profundos. Si esta crónica ha merecido vuestro favor, dejad vuestra marca. Si deseáis que la búsqueda en los archivos continúe, suscribíos a Crónicas de Arrakis. Dejad vuestra voz en los comentarios, compartid el conocimiento con aquellos que aún buscan en la oscuridad, porque la arena del tiempo nunca deja de moverse, y aún quedan muchas historias por desenterrar.